La iglesia ha sido perseguida. Sí, durante muchos años la iglesia fue perseguida por creer en Jesús. Creer en Jesús fue el motivo y la razón por la cual muchos terminaron por ser muertos o asesinados por sus creencias. Sin duda alguna es un final muy triste y muy complejo si no tuviéramos esperanza. Ellos murieron convencidos de que verían, después de abrir los ojos, a Cristo Jesús viniendo por ellos para llevarnos al reino de los cielos. Hoy queremos hablar sobre la persecución que sufrió la iglesia y sobre todo cómo esto nos puede afectar también a nosotros con la persecución que viviremos en los últimos tiempos. Sin duda alguna, no queremos vivirlo con miedo, no queremos vivirlo con temor, sino al contrario, con esperanza, con amor y con ese futuro que pronto juntos podremos vivir. Bienvenido a un inverso más. Estamos ya en el capítulo 9 de esta lección, una lección que ha sido muy liberadora, Jesús y la libertad, que nos ha hablado de cómo intrínsecamente pueden ser casi hasta homónimos. Entender que Jesús nos quiere la libertad y que la libertad solo podemos conseguirla a través de Jesús. Este proyecto es una realidad gracias a la Editorial Sé Feliz, el Departamento de Jóvenes Adventistas de España. No te olvides que aquí abajo te dejaremos un montón de recursos para que puedas visitarlo. En especial te dejaremos la página web de la Editorial Sé Feliz, donde puedes encontrar libros, cursos y un montón de recursos que te pueden servir muchísimo a tu vida espiritual, que puedes comprarlos, adquirirlos, pedirlos a tu casa y sobre todo también de manera digital. No te olvides que puedes y que tendrás aquí la página web y que podrás también compartirla. Gracias por estar un inverso más y me gustaría poder empezar este inverso dialogando entre amigos, en comunidad. Así que tú también lo puedes hacer este fin de semana con tus amigos, compartirlo y compartir este inverso para que muchos más puedan beneficiarse de todos los contenidos que estamos creando para ti. Así que chicos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, chicos y chicas, ¿no? Ya va el segundo capítulo, ya. La tercera es la vencida. Me alegra mucho de estar otra vez aquí con un tema que es un tema complicado, es verdad, es un tema complicado porque hablamos de la historia, de cómo la iglesia fue perseguida durante muchos años, pero ¿qué podemos aprender de ello, no? Cómo esa persecución para muchos fue muy compleja, sin duda alguna, pero también cómo la iglesia creció a pesar de todas las circunstancias y cómo la iglesia resistió a pesar de todas las circunstancias. Así que gracias por atreveros a estudiar historia, ¿no? A meteros en la profecía, a meteros al libro de Daniel, que sin duda alguna es complejo y que como jóvenes yo creo que tenemos otra vez que coger las profecías de Apocalipsis y de Daniel, hacerlas nuestras, estudiarlas, darles otra mirada, otra perspectiva y quizás encontremos algo nuevo, algo innovador, que podamos estudiar la palabra, escudriñarla y encontrar eso que el Señor quiere decirnos a nuestra generación. Así que muchas gracias, chicos. Me gustaría preguntaros, ya os he preguntado en el pasado si alguna vez os sentisteis discriminados por vuestra fe, pero me gustaría preguntaros más allá, ¿vale? No solamente esa persecución. ¿Vosotros mismos en algún momento sentís que habéis perseguido a alguien? ¿Que habéis perseguido a alguien por su forma de pensar? Porque, por ejemplo, no pensaba de la misma forma que vosotros. ¿Cómo lo veis? Es difícil, ¿eh? Pero Yo ¿alguna no sé vez si se vosotros puede habéis sido decir. esto? Yo he sido bully también. ¿Ah, sí? A la vez que he recibido durante una época bullying, yo también, es una realidad del cerebro humano. Vive la maldad, la normaliza para sobrevivir y luego la ejerce contra otros. Entonces, por perseguir por otras personas, porque, no sé, en ese momento puede haber sido porque yo podía. Claro, porque estás en una posición de poder Exactamente. hacerlo. ¿Alguien más alguna vez estuvo así en una situación compleja? Yo no sé si usar la palabra perseguir, porque claro, yo como tal nunca he sido bully. Pero sí es cierto que hay personas muy cabezonas, pero muy cabezonas. Y que pues saben que, por ejemplo, eso a ti te altera un poco y te dicen así en la cara, pues, sigo pensando esto, no sé qué, tal. Y puede ser cualquier tema, puede... Por ejemplo, el hecho de cómo distribuir las cosas en un trabajo en grupo, los trabajos en grupos, no lo hagas con amigos en la universidad porque la amistad se te termina. Pero bueno, sí, ahí tienes que dividir las tareas y todo eso, ¿no? Y tú sabes que, por ejemplo, a ti se te da mejor esto y tú te sientes más cómodo con esto y esto la otra persona lo sabe. Pero en cambio esa otra persona dice, no, ahora lo voy a hacer yo y sigue con eso. Claro, y tú ya llegas a un punto en el que estás alterado, en el que cogerías a la persona y dirías, pam, pam, darías una bola con un mate y a tirarla. Pero en vez de hacerlo de forma literal, lo tienes en tu mente y en tu mente ya te has imaginado 1000 escenarios de tío, cálmate, ¿sabes? Pero bueno, eso.
Bueno. A mí me pasaba, bueno, no sé si me sigue pasando, pero con el tema del feminismo, ¿vale? Era como que, bueno, en mi grupo de amigos, él lo sabe, que era como que cualquier excusa, o sea, incluso como que él lo sacaba yo el tema, ¿no? Si nadie lo saca, pero en cada vez que quedábamos, yo ahí hablando, tal, no sé qué, intentando convencerles, ¿no? Me daban argumentos y yo tal, no sé cuántos. Y ahora creo que me he relajado un poco más y quizá ya, pues no soy tan perseguidora de los antifeministas, pero sí que es algo que me ha pasado, en plan de, era como, es que necesito cambiar cómo piensan estas personas porque, o sea, lo sentía como una obligación, como una, no sé, me movía todo por dentro, ¿no? Y bueno, eso. Qué fuerte, sí, sí, sí. En mi caso también más por posturas de lo que creo y de lo que estoy convencida. Claro. Porque es muy difícil que logren hacerme cambiar de opinión si no me lo argumentan muy bien. Entonces, bueno, no es perseguir, pero sí, yo creo que he tenido discusiones muy fuertes respecto a posturas políticas, a formas de ver la vida, a temas sociales, donde digo, pero ¿cómo es posible que piense así, no? Y me alcanza a alterar bastante. En ese aspecto, sí, muchísimo. Mira, nosotros pensándolo en lo contrario, ¿no? Conforme lo que estabais diciendo, realmente Satanás es esa misma persona que piensa, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta gente se entregue a Jesús, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta gente? Y es como insistente en su forma de pensar, de que quiere hacernos pensar de otra forma, ¿no? Quiere perseguirnos, quiere obligar a la humanidad a no creer en Dios por activa o por pasiva. Y utilizó la persecución física, que hablaremos un poquito cómo fue, y después una persecución más espiritual, y lo va a hacer de todas las formas con tal de que nosotros dejemos de creer, que paremos nuestro camino y que nos rindamos con ello. Así que ojalá nosotros podamos comprender este tema, aprender estas lecciones que nos va a aportar este inverso y poder estudiarlo. Así que, por favor, empecemos con lo primero, con Interioriza. Cuéntanos Daniel 7, del 9 al 11, y qué fue lo que subrayaste y tu reflexión sobre este texto, amigo. Bueno, primero voy a leer los versículos, que como bien dice es Daniel 7 del versículo 9 al 11. Y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Bueno, como todos sabemos, Daniel es un libro muy complicado. ¿Vale? Y yo en este trío de versículos solo he subrayado una frase que se encuentra justo, de hecho sí, es la última frase del versículo 9, que es su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Yo lo he subrayado de verde. Verde significa me sorprende. Me sorprende porque yo os lo voy a explicar, ¿vale? Yo, si hubiera sido sincero al 100%, lo hubiera subrayado todo de rojo. Porque no lo entiendo, o sea, no es que no entienda el tema profecía, pero es un tema muy complejo que dudo mucho que lo pueda entender a la primera, que necesito mi tiempo, estudio y tal, ¿no? Entonces, pues digo, bueno, ¿qué es lo que más me llama de toda la atención? Pues lo que más me llamaba toda la atención era que el trono, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Por qué me sorprende? Bueno, no sé quiénes de los que están escuchando y de los que estamos compartiendo ahora mismo mesa ha visto los Juegos del Hambre. Yo. ¿Tú has visto los Juegos del Hambre, no? Bueno, yo lo he visto, pero no me acuerdo. Pues supongo que los que están escuchando, muchísimos sabrán de lo que trata un poco la peli, ¿no? Y no sé si os acordaréis que en la primera escena, justo en la primera película, en la escena en la que los tributos de cada distrito van mostrando sus vestidos y trajes, que, bueno, para que no lo sepa, cada distrito tenía que vestir de un traje típico de su distrito. Este es un distrito que su potencial era minero, otro pescatero, no sé qué, cosas así. Pues tenían un vestido y tal.
¿qué pasa? Los dos protagonistas, que en este caso son Katniss y Pita, ¿vale? Vestían unos trajes de fuego. Entonces, claro, y aparte iban en un carro con un caballo, con ruedas, todo y fuego, no sé qué. Era un fuego que no quemaba, ¿eh? Así que todos estaban súper seguros. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que cuando yo leí su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, me imaginé toda la profecía como una escena de los Juegos del Hambre. Y bueno, básicamente es eso. Y bueno, también me sorprende el hecho de que el anciano de Días se siente en algo que quema. O sea, en fuego, tío. Eso, no sé, yo toco la taza, sacarla del microondas y ya... y ya no tengo sensibilidad en los dedos durante los próximos 3 días hábiles. Entonces, Muy llamativo, muy llamativo. O sea, yo de lo que veo, de lo que quieres compartir, Matías, es que al final, qué bonito que nosotros podamos ver la profecía como también como esa imagen viva, ¿no? Porque hay veces que obviamente vamos a ver lo que significa a nivel profético, pero también las imágenes que Dios quiere dar con todo esto es un artista, ¿no? O sea, al final pensamos en un Dios creativo que quiere transmitir a través de estas imágenes qué es lo que va a pasar, en tanto qué es lo que pasó durante la humanidad y quiere dar un propósito, ¿no? La profecía tiene el propósito de identificarnos en qué tiempo estamos, por tanto podemos hacer una línea histórica de qué es lo que ha pasado y cómo Dios ha protegido a su pueblo en el tiempo, ¿no? Es como Dios nos dice con la profecía, yo estoy bajo el control de todos los tiempos. Y yo he estado contigo en este y en este y en este momento y yo sé cómo ha ido el tiempo fluyendo y sobre todo las etapas que ha tenido. Por tanto, te digo que tú estás en este momento y lo que espera es esto otro, ¿no? Entonces, de esta forma podemos comprender a este Dios creativo, a este Dios que está buscando estar en contacto con el ser humano y que lo está haciendo a través de estas imágenes, que son imágenes que ojalá algún día, o no sé si ya lo existirá, si ya lo existe, pues que no lo pongan aquí abajo en los comentarios, que alguien lo ponga en un manga, por ejemplo, o en dibujos o algo así por el estilo, que yo creo que nos puede ayudar y puede ayudar a las nuevas generaciones a poder comprender un poquito lo que Dios nos trata de decir con todas estas profecías. Y hablando de profecías, Victoria, la iglesia fue perseguida y estaba profetizado. ¿Cómo fue la persecución y dónde estaba o Dios estuvo con su iglesia o dónde estaba Dios en ese momento? Cuéntanos un poquito, por favor. Vale, bueno, pues para responder esta pregunta, yo lo que he estado haciendo más es investigar sobre, pues, tanto cómo encajaba, ¿no?, la profecía bíblica con la historia. Y la verdad es que, bueno, os voy a contar una anécdota personal. Mi madre era mi profe de conocimiento del medio, sí, en el cole. ¡Qué fuerte! Y a mí, o sea, no me gustaba nada la historia, ¿vale? O sea, es que no sé por qué, pero en mi mente no se ordenaban los hechos o me los aprendía, pero al momento todo se mezclaba, no entendía nada. Y entonces, pues, mi madre, aparte de darme clase en clase, luego en casa pues me ayudaba con los deberes, ¿no? Y yo recuerdo un día que me cambió el chip en el que ella pues me estaba explicando historia y dije, pues sí, esto es súper guay. O sea, claro, pues si dibujas una línea vas poniendo cosas y todo encaja porque todo tiene su razón y todo, ¿sabes? Cada acto tiene su efecto y demás. Y entonces, no sé, a partir de ahí me empezó a gustar la historia y hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué he hecho yo para esta pregunta? Ha sido sobre todo hacerme una línea temporal y pues la voy a compartir con vosotros, por favor, si os parece bien. ¡Qué guay! Luego le tomas una foto y la ponemos aquí. Bueno, es una línea temporal un poco... Está por muchos lados, pero bueno, en mi mente está ordenada. Bueno, entonces me preguntabas que cómo fue la persecución de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos con Jesús, ¿no? Jesús ya sufrió las consecuencias de ese inicio de la persecución y también lo sufrieron sus discípulos, ¿no? Sufrieron esta persecución. Y esta es una de las primeras etapas en las que se genera esto de la persecución contra los cristianos. En este caso eran los emperadores romanos, los primeros emperadores romanos, pues que han invadido la tierra de los judíos, pero bueno, pues hay una especie de convivencia entre ambos pueblos, ¿no? Pero obviamente pues había diferencias culturales, diferencias de estilo de economía y demás. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay tensiones, ¿no? Cuando mezclas agua con aceite, pues bueno,
pues no se llegan a mezclar del todo, ¿no? Siempre tienen su identidad propia cada uno. Entonces empiezan a crear tensiones. Luego además también se genera una división entre pues, los fariseos y los rebeldes que seguían a Jesús y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza una época dura para los cristianos, en concreto hasta el 311 después de Cristo, 313, son como dos fechas importantes en las que se empieza a hablar de libertad religiosa, ¿vale? En concreto, Constantino, que era un emperador romano, decide que es buena idea pues apoyar esta unión entre la Iglesia y el Estado para ofrecer esa libertad religiosa, pero también lo hace con una intención bastante política de conservar la paz en su territorio y así pues que sea más próspero, ¿no? Entonces le da autoridad al obispo como cabeza de todas las iglesias, ¿vale? No tiene realmente un poder político, pero sí económico, social y lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pues esta fue la primera etapa de la persecución de la Iglesia. Después, bueno, pues sigue habiendo tensiones por la misma razón, ¿no? Los ostrogodos, no hace falta que nos quedemos con los nombres, Aprenderoslo. pues también invaden parte de Roma, invaden parte del Imperio Romano, pero lo mismo, pues en algunos casos usaron fuerza militar, pero también intentando pues convivir, ¿no? Hacerlo más pactando, porque al final, cuanta menos destrucción, pues más próspero es lo que estás invadiendo, ¿no? Más riqueza obtienes de ese avance de tu territorio. Y pues pasa efectivamente pues lo mismo. Cada uno con sus culturas, cada uno con tal, y entonces pues empiezan las tensiones de nuevo. En concreto había bueno, no recuerdo si tenían la figura de rey o de emperador, pero Teodorico, era un gobernante de los ostrogodos, pues que se llevaba bien con los demás gobernantes emperadores romanos y conseguían una relación bastante, idílica, ¿no? Vale, pues nosotros por un lado y vosotros por otro. Pero, pues no faltan siguen teniendo diferencias. Teodorico muere y con eso se desata un poco otra vez la persecución. Sí. En concreto, se tarda unos años porque, bueno, pues van haciendo movimientos militares y demás, ¿no? Hasta que al final Justiniano, pues consigue derrocar a los ostrogodos, los saca de Roma, ya aquí no tenéis nada que ver. Y los ostrogodos, que eran los que apoyaban y estaban como forzando un poco para que la Iglesia no tuviese todo el poder que les quería dar Constantino, pues claro, esa fuerza se desvanece y empiezan otra vez los conflictos, ¿no? Entonces Justiniano pues lanza otra ley pues que efectivamente pone a la Iglesia, al obispo como cabeza de todas las iglesias y para que sostenga todo el poder. Y bueno, pues aquí empieza 1260 años en los que pues la Iglesia está unida con el Estado y promueven pues distintas actividades que pues resultan un poco mal para los cristianos, ¿no? No es una persecución, ¿cómo se dice?, como continuada de 1260 años en los que no paran de perseguir, sino que son distintos hechos aislados que hacen que durante 1260 años este poder esté instaurado, ¿no? Hasta que pues un general, confidente y asociado de Napoleón, recibe la orden de marchar hacia Roma y acabar con la supremacía de la Iglesia. Y lo que
bueno, esto es un poco cómo ha sido la persecución de la Iglesia a lo largo de la historia, ¿no? A mí una cosa que me pareció muy interesante es que porque esto es historia muy moderna, esto pasó en 1798. Unos 100 años antes, un doctor de la Universidad de Oxford había sido como el primero, o se dice que es el primero, en declarar que la profecía de los 1260 años que podemos encontrar en Daniel 7 se iba a cumplir posterior a las palabras que él estaba pronunciando, ¿no? Y él decía que había hecho los cálculos más o menos un poquito antes que de 1800. Y efectivamente así fue, ¿no? Y bueno, a mí siempre me hace preguntarme, vale, la Iglesia Adventista tiene una interpretación de la profecía, ¿no? ¿Qué piensa otra gente o qué se dice por ahí para contrastar y ver qué argumentos válidos pueden estar ofreciendo, ¿no? Pues esta es una de las profecías que más unanimidad ha generado entre las distintas denominaciones, porque justo cuando ocurrió y en los siguientes años, pues todos estaban de acuerdo con que esta era la interpretación de la profecía de los 1260 años. Y bueno, en cuanto a qué me dice esto a mí y cómo afecta a nuestra percepción de cómo estuvo Dios implicado en esta historia, pues a mí me dice que todo lo tenemos escrito, ¿no? Dios avisó tanto a Jesús, avisó a los discípulos, avisó a la iglesia primitiva, avisó a la iglesia después y nos está avisando a nosotros de lo que nos viene, ¿no? Y justamente son esos avisos los que nos hacen permanecer fieles, ¿no? Porque, bueno, todos hemos escuchado historias de la iglesia primitiva que los quemaban en la hoguera y estaban cantando himnos, ¿no? Uh-huh. Y estaban convencidos de que lo que estaban viviendo, lo estaban viviendo porque estaban muriendo por la verdad. Uh-huh. Entonces, esos hechos negativos que les ocurrían, al estar siendo una confirmación de lo que ya sabían, les aferraba más en su fe, ¿no? Entonces, totalmente. Entiendo que al escuchar la profecía y al tener en nuestra mente, aunque sea en el fondo, que esto va a ocurrir, cuando se confirme, nos va a ayudar a aferrarnos a eso de, vale, sí, todo lo que Dios me ha estado diciendo es verdad y en este momento se está confirmando, estoy pasando cosas malas, pero es que estoy tan convencida de que es la verdad que seguimos para adelante. Es como una semilla que germina. Y considero que es de lo más importante, como de las evidencias más lindas de la presencia de Dios. Totalmente. Porque a quien pueden estar quemando en una hoguera, es lo que nos decía Matías, se quema con una cuchara y se altera. Imagínate. Pero imagínate estar en una hoguera y estar cantando. Tú puedes creer mucho en algo, pero debe haber una fuerza superior que te da esa paz. Totalmente. Esa tranquilidad en un momento difícil. Totalmente. Muchas gracias, Victoria. Tu madre lo ha hecho muy bien. Te ha ayudado mucho a poder no solo entender la historia, sino explicarla. Bueno, no sé. No, lo has hecho increíble. Lo has hecho increíble y la verdad que yo creo que tanto a nosotros como los que nos están escuchando, los que nos están viendo, yo creo que se han hecho una historia muy bonita de entender y comprender esta profecía, de entender cómo la iglesia fue perseguida, pero sobre todo cómo la iglesia experimentó y Dios estuvo con su iglesia durante todo este tiempo y nos confirma de que Dios controla la historia y que al final sus promesas serán verdad. Así que vamos a la siguiente pregunta. Mónica, me gustaría que nos hablaras, porque ya hemos hablado de la persecución de la iglesia que ha vivido. Ahora quisiéramos hablar de hoy en día, ¿no? Hoy en día la iglesia sufrirá persecución, Mónica. ¿Tú crees que nosotros sufriremos persecución? ¿Cómo es la persecución de nuestros tiempos y cómo podemos sobrevivir a esa persecución? ¿Sufrimos persecución? Sí. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? A ver, hay partes del mundo que todavía, por su fe, por el bautismo o por el hecho de predicar el evangelio, todavía se están llevando personas a la muerte. O sea, todavía hay tristemente países donde no está permitido cambiar de lo que está establecido y es una realidad. Pero no son la mayoría de los países. O por así decirlo, son como países más desarrollados en los que de repente parece que hay más libertad. Y tal vez esa sea como la manera sutil
la menos violenta que tiene Satanás de influir en nuestras vidas y de hacer una persecución. No podemos llamarla persecución porque en el pasado ya ha tenido como un significado, pero hoy en día puede ser diferente. Por ejemplo, bajo la bandera de libertad podemos ser perseguidos, por ejemplo, pero si tú eres libre de hacer lo que tú quieras porque vas a seguir lo de la Biblia, pero y porque vas a dar yo qué sé, el diezmo a la iglesia si la iglesia son corruptas. Todo el mundo sabe que las personas... Siempre hay como un llamamiento a la libertad y una obligación en ti de hacer eso que eres libre. O sea, no hay una libertad de yo elegir, sino hay una libertad de hazlo porque eres libre. Hay una imposición. Y a mí me lleva a pensar que la persecución que estamos viviendo hoy en día es más psicológica, son batallas mentales. Son pequeños mensajes ocultos como por debajo para que tú no te des cuenta. Por ejemplo, estamos bombardeados de publicidades. De un montón de ideologías o un montón de maneras de pensar que no son la nuestra. Y quieras o no, eso poquito a poco en el cerebro te hace mella. De ver todo el rato, hace mucho tiempo, una publicidad de un perfume en la que la modelo salía lamiéndose la rodilla. Entonces tú, al principio, ¿no os acordáis de eso? No. Estuvo Claro por que todas las paradas de autobús una chica lamiéndose la rodilla. Era la publicidad de la colonia. Al principio te chocaba y tú decías, qué ridículo, ¿sabes? Pero luego de tanto verlo, decías, ah, sí, la colonia está. Y lo normalizabas. Y eso es lo que nos pasa hoy en día, que al final normalizamos algo que vemos todo el rato. Por ejemplo, otro tipo de persecuciones que podamos... por ejemplo, es que no es persecución, es como una manera de... suena súper horrible, pero como de lavado de cerebro. Claro. Sí. O sea, en realidad, por ejemplo, en nuestro ADN, muchos científicos dicen que en nuestro ADN tenemos la historia de nuestros antepasados. Ajá. En nuestro ADN están personas que han muerto en hogueras, que han sido perseguidos físicamente, que han sido golpeados, azotados, maltratados, han matado a sus familias. O sea, todo ese tipo de fortaleza en nuestro ADN está. Pero el mental no la tenemos. Vale. O sea, es como que somos débiles en ese punto. Vale. Esa es mi visión, ¿vale? Vale, Mónica. Hace unos capítulos estábamos hablando en el 6 de Pilato. Ajá. Pilato, ¿qué le pasaba? Era una batalla mental. No Claro. una batalla física. No le Claro. estaban poniendo una espada en el cuello y, oye, tienes que hacer esto. Claro. Era una batalla mental en la que él elegía. Y él eligió, lo que eligió fue por la manera en la de pensar en la que se había educado hasta ese momento. Claro. Él mismo. Entonces, yo siento que hoy en día hay una persecución, pero es como una manera sutil de hacernos tontos. Sí. Somos todos tontos, no sabemos elegir, nos dejamos llevar. O no elegimos tanto, sino que nos dejamos alimentar por lo que nos digan los demás. Tristemente, yo alguna vez me ha pasado de salir del trabajo, estoy súper cansada y lo que me desconecta es redes sociales. Y es como, hey, estás desconectando con algo que te engancha, o sea, y que hay en redes sociales. Hay todo tipo de ideas, todo el mundo alzando la voz con su idea, defendiendo su verdad. Entonces, al final, pues vas aceptando cosas que normalmente no aceptarías. O haces como, bueno, vale, él piensa así, pero en tu cerebro se va como... Es como si Satanás estuviera ya poniendo el sello en nosotros, de a poquito, ¿sabes? Porque en el Apocalipsis habla del sello de la mano y en la frente. Eso es lo que tú haces con los que te rodean, y en la frente es lo que tú piensas. Entonces, poco a poco te va poniendo el sello porque te está educando a lo que él quiere que tú pienses. Entonces, me he acordado de... Tengo un hermano pequeño, nació cuando yo tenía 14 años, entonces yo me sentía súper madura y yo le decía a Ángel, Ángel, lo que tú metas a tu cabeza, o sea, lo que tú consumas de redes sociales, ten en cuenta que tu mente es como un contenedor. Lo que tú metas a tu contenedor se va a quedar para siempre ahí. No lo vas a poder sacar. Si tú ves muchos vídeos de violencia, toda tu vida vas a tener en tu cabeza todos esos vídeos de violencia. Entonces yo le decía así. Y realmente a nosotros nos pasa eso. Metemos a nuestro contenedor un montón de información y un montón de cosas que al final a veces ni nos alimentan o nos hacen como que descansar de, ay, estoy muy reventado del trabajo mentalmente y me pongo a otra cosa. Entonces al final me autoeduco, pero con algo que no vale del todo la pena. O sea, me estoy haciendo mal a mí misma. Entonces... por ejemplo, yo qué sé, cosas que podemos estar educándonos mal o en el sentido como la de la persecución. A mí me llama mucho la atención y yo pienso que otro tipo de persecución que tiene Satanás con nosotros es como
Es como la imagen del ángel bueno y el ángel malo, que viene uno y entonces me imagino a Satanás viniendo al lado tuya diciendo, es que eres muy pecador. Tú te das cuenta que todo lo que estás haciendo te está arruinando, te está alejando de Dios, pero muchísimo. Pero te das cuenta que es que no llegas ni a un poquito bueno, es que no eres vas a muy ser malo. capaz con esto, o con este pecado, o con este vicio, o con este hábito. Jesús ya te ha quitado la cara de ti, o sea, es que le está dando vergüenza de mirarte y siento que es otra manera de persecución la que Satanás hace, dependiendo de cómo sea tu mentalidad, esa es la que te va haciendo. Incluso también está esta cultura del pero, ¿no? En plan, cuando tú pues expones una idea, ya hay otra persona que te está haciendo pero, ¿y si esto es así? O sea, es como que ya te está haciendo dudar, o sea, es como... no sé, o sea, no es que te esté diciendo que lo estés haciendo mal, pero te está diciendo, ¿seguro que lo estás haciendo bien? ¿Seguro que lo que estás pensando es así? Y es como que no te dice nada, o eso, te dice un pero, te hace dudar, y tú te comes el coco y tal, y al final acabas abandonando esa idea y dices, no, es que no tengo fundamento para esta idea, entonces, ¿por qué pienso esto? ¿Sabes? Entonces, pues... Te vas revisando a ti mismo todo el rato, pero teniendo ideas, bases buenas. Pues yo siento que la imagen visual que me llega a la mente es como que todos estamos corriendo, pero corriendo a lo loco. Nadie sabe para dónde van y para qué estás corriendo. Te persigue alguien, quieres correr porque quieres alcanzar algo. O sea, es como que estamos todos a lo loco corriendo. Y muchas veces yo siento que el versículo de 1 Corintios 9:24 que dice, estamos corriendo la carrera de la fe. Y nos tenemos que centrar. No estás corriendo en un carril cualquiera, estás corriendo en un carril en el que te va a llevar a algo. Tienes un destino, esta vida es pasajera, parece larga y tediosa, pero en realidad es corta comparada a todo lo que viene después. Y respecto a la persecución mental de no eres suficiente, se nos olvida Gálatas 4:6-7, que habla sobre que ya no somos esclavos, ahora somos hijos, estamos adoptados por Dios y ya no eres esclavo de lo que a ti te posee. O sea, eres un hijo del Señor, no, compórtate como tal. O sea, sí, por supuesto, vas a seguir pecando, pero dale, que tú no eres de sangre real, por así decirlo. ¿Sabes? Es como una manera de animarnos. ¿Cómo podemos sobrevivir a la persecución de ahora? Pues me gusta mucho Colosenses 3, 1 y 2. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces me parece importante que el foco de nuestra mente, o sea, cuidar mucho nuestro contenedor y sobre todo el hecho de... Dios va a estar con nosotros hasta el final. Nos ha dado un consolador, tenemos el Espíritu Santo con nosotros y Él nos va guiando poco a poco para que podamos ir guiando nuestra vida para prepararnos para la segunda venida. Vamos. Totalmente, Mónica. Mira, yo suscribo lo que dices porque la mejor forma de engañar al pueblo de Dios, Satanás, la mejor forma que tiene para engañar al pueblo de Dios es hacer como que no existe, ¿no? Hacer como que realmente no tiene ninguna injerencia en todo esto, ¿no? Mantenernos tibios, mantenernos inconscientes de lo que hacemos, ¿no? Sin conciencia, ¿no? La verdad nos hace libres y el contrario nos hace esclavos. Tener la falta de conciencia, simplemente el flotar, ¿no? El dejarnos fluir, el dejarnos llevar por la corriente y no hacer nada. Por tanto, si veis el documental de La Verdad de las Redes Sociales, lo tenéis en Netflix, es muy buen documental donde se habla de la manipulación en masas que se hace a la hora de votaciones, a la hora de generar revueltas, a la hora de tantas cosas, ¿no? Y nosotros también podemos ser parte de ese tumulto de personas que simplemente ceden y fluyen, y tenemos esa persecución tan grande, y es una persecución intelectual, espiritual, física, que nosotros vivimos. Otros vivirán esa persecución espiritual, física, pero nosotros vivimos una persecución espiritual fuertísima, porque siempre Satanás ha perseguido un solo objetivo, que es alejarnos de Dios por como nos, con todo lo que pueda. Con todo lo que pueda, y va a utilizar todo lo que pueda para alejarnos de Dios. Quizás si hoy en día nos empezamos a perseguir a una minoría como nosotros los cristianos, saldrían muchos a defendernos, ¿no? Totalmente. Porque hoy defendemos a las minorías. Pero quizás si se mete en medio del sistema, si empieza a engañarnos poco a poco, si cedemos poco a poquito, estaremos siendo engañados durante mucho tiempo sin darnos cuenta y creyendo que vivimos en libertad y siendo realmente esclavos de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer por omisión. Llegamos a la última pregunta.
Paola, por favor, de este interesantísimo tema, cuéntanos, ¿tenemos que temer a la persecución? ¿En qué otras promesas bíblicas podemos encontrar esperanza cuando viene la persecución a nuestra vida? ¿Tenemos que temer o cuál tiene que ser nuestro espíritu ante la persecución que vivimos o viviremos? ¿Tenemos que temer a la persecución? No. Y a veces creemos que el tema espiritual es como ajeno a nuestra cotidianidad, ¿no? Como lo limitamos a la iglesia o lo limitamos a ciertos espacios, pero realmente tiene que ver con todo, con lo que somos. Y yo hago un paralelo con ir al gimnasio. Vas al gimnasio porque quieres obtener resultados. ¿Te va a doler? Sí. ¿Te va a costar? Sí. ¿Vas a querer todos los días? No. Probablemente hayan días en los que no te quieras parar, en los que no quieras ir al gimnasio, en los que quieras decir basta. O sea, ya como estoy, así sea por un tema de salud, por el motivo que sea que vayas al gimnasio. Y yo creo que la vida espiritual es un poco de eso, es de levantarnos cada día y decir sí, y voy, y continúo porque tengo una meta, y la meta va más allá de este dolor, de este camino que estoy recorriendo. Y me pongo a pensar en muchas cosas en el tema de persecución y cuento algo desde mi experiencia con mi trabajo de investigación. Investigué mucho el tema de conflictos y de paz. Y una de las experiencias que más me ha impactado en la vida es poder entrevistar y estar en zonas de conflicto armado en Colombia, ¿no? Y yo decía, a esta gente no le importa dar su vida por un ideal o no les importa, y casos puntuales, iba a haber una ruptura en los diálogos de paz y la gente se reunió vestida de blanco porque el gobierno había dado la orden de que a partir de las 00 horas iba a bombardear algunas zonas donde estaban concentrados grupos guerrilleros. Yo voy a cubrir eso y me encuentro con una cantidad de gente vestida de blanco en esas zonas que iban a ser bombardeadas. O sea, ellos sabían que probablemente los iban a bombardear y ellos decían, ya estamos cansados, ¿sí? Ya hemos perdido hijos, ya hemos perdido padres. ¿Qué más nos da? Nosotros queremos luchar para que se sigan con estos diálogos. Y a mí eso me impresionó mucho. Y yo decía, esta gente está dispuesta a morir por algo terrenal, por algo que puede ser pasajero, por una solución que ni siquiera es una solución permanente. Pero estaban dispuestos a quedarse allí. Y sí, esa noche se llamaron las Vigilias por la Paz. Y fueron concentraciones en muchas partes del territorio nacional. Wow. A mí me impresionó mucho y desde allí yo dije, esta gente lo hace por un tema social, por un tema de su comunidad. Nosotros, ¿por qué vamos a temer por una persecución o por perder nuestra vida o por sufrir un poco cuando sabemos que nuestra meta va mucho más allá de lo terrenal, que además es eterna, que además es suprema? Entonces yo creo que más que pensar en la persecución que a veces nos da tanto miedo, o no sé, pero yo sí crecí pensando, cuando nos persigan, uy, no, cuando los terremotos, uy, no, no, el fin del tiempo es muy horrible, el apocalipsis, no. Y luego ya empiezo a pensar como en esas promesas, que es la segunda parte de tu pregunta, y es, podemos aferrarnos a las promesas, o sea, ya tenemos la esperanza de que hay victoria, ¿no? Podemos sufrir o lo que sea, pero ya hay victoria. Y tenemos promesas, el Señor se ha encargado como de dejarnos, mira, esta perlita, ¿no? Cuando te sientas triste, cuando te sientas desanimado. Entonces nos dice, si Dios está a nuestro favor, ¿no? Cuando estés pasando por alguna dificultad, nadie podrá estar en contra de nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? A veces confiamos en nuestro papá, confiamos en nuestra madre, en nuestra familia, y el amor de Cristo, que es perfecto, o sea, nada nos podrá separar de Él. Ni el sufrimiento, ni las dificultades, ni la persecución, ni el hambre, ni la falta de ropa, ni el peligro, ni la violencia, ni siquiera la muerte. Y luego nos dice, nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto para resumir un texto que me pareció súper hermoso y que resume, yo creo, que muchas de las promesas que pudiera dar. También, y esto lo supe solo en esta lección, nos cuenta que las personas que van a ser perseguidas, o sea, todos los que hemos creído en Dios, tenemos la recompensa de ir al cielo y de morar con Él. Pero las personas que sufran persecución van a estar mucho más estrechamente relacionados con Dios en el cielo. O sea, va a haber un vínculo especial. Y yo digo, wow, o sea, ya vamos a ir al cielo, ya vamos a gobernar con Él, que lo mencionabas en otro episodio, pero qué mayor honor
podemos recibir que estar al lado y conectados permanentemente con nuestro Señor. Entonces yo creo que esto nos llena más de esperanza y de gozo que realmente de miedo. ¿Debemos temer a la persecución? No. Sin duda alguna. Gracias. Qué buena conclusión, ¿eh? Sí. Muchas gracias, Paola, porque finalmente nosotros tenemos que mantenernos con esa esperanza, ¿no? El Apocalipsis, siempre lo digo, ¿no? El Apocalipsis siempre comienza diciendo, y siempre que lo vamos a leer, y siempre que vamos a estudiar Apocalipsis, le digo a las personas, leer los primeros versículos, porque dice, os cuento las buenas nuevas, ¿no? O sea, es como que estos son buenas nuevas. Quiero contaros del Evangelio de Jesús y son buenas nuevas. Por tanto, muchas se predica el Apocalipsis con miedo, con temor, y no tiene que ser esto. El Apocalipsis tiene que ser predicado con esperanza, con amor, con cariño, porque al final la batalla ya está vencida. Y nuestra persecución o lo que vivamos o dejamos de vivir no tendrá ninguna comparación con lo que viviremos por la eternidad. Y esa es nuestra mayor lucha, poder estar centrados en esa carrera final. Y como dice Pablo, ¿no? Para mí, morir es Cristo y lo otro ya está, ¿sabes? Para mí... Todo lo demás no tiene ningún sentido si realmente no estoy fundamentado en Jesús. Así que muchas gracias, chicos, por estar. Y compartirme para terminar vuestro tweet, por favor. Compartirme rápidamente vuestro tweet. Pues justamente de lo que hemos hablado, mi tweet es, hey, vamos sin temor, que estamos a un paso de la victoria. Muy bien, muy chuli. Está muy bueno. Bueno, dale, Vic. Sí, mi tweet es, confía en las promesas de Dios. Qué chuli. Totalmente. Bien. Sencillo, Mati. pero efectivo. El mío Total. ta- Hay que cargarlo al tweet. Mi tweet es, escrito está, confiemos en él. Muy chuli también. Sencillo pero efectivo también. El mío, pues, es como decirle a los espectadores que los considero hermanos, entonces les daría el mismo consejo que a mi hermano pequeño. Querido hermano, tu mente es como un contenedor. Cuidado con lo que metes dentro. Muy Ujú. chuli. Muy bien. El mío es un versículo, ¿vale? Pero me encanta este versículo y para mí es un buen tuit que dice, porque esta leve y momentánea tribulación produce una eterna gloria que no tiene comparación. Esto es de la Reina Valera, creo que en el 95, y fue un poeta el que lo escribió de esta forma, ¿eh? La verdad. Fue un poeta. Así que ese es mi tweet. Chicos, gracias. Qué chulo. Chicos y chicas, perdonadme. Gracias por estar y acompañarme en este estudio de Inverso, por acompañar a los que nos están escuchando, los que nos están viendo en el estudio de Inverso, por dialogar y pues sobre todo porque lo hacemos en comunidad y en familia. Gracias también a ti por acompañarnos y estar una semana más con nosotros y bueno, por seguir Inverso semana a semana. No te olvides que todas las semanas tenemos un capítulo diferente para ti, que puedes encontrar un montón de material aquí en Safeliz, que te dejaremos el link para que puedas visitar su página web y sobre todo que tienes un montón de contenidos más que te recomendamos muchísimo en Safeliz y en esa producción que hacen para que tú puedas tener contenidos buenos para tu vida. También te invitamos a que visites el Instagram del Departamento de Jóvenes Adventistas de España, que vas a poder encontrar también muchos contenidos, eventos y muchas actividades que seguramente serán de bienestar para tu vida espiritual. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por estar con nosotros en este Inverso. Hasta luego. Adiós. Adiós.